Ahora vamos a hacer contacto con Roberto Balaguer, él es psicólogo, para de alguna forma intentar entender o que nos pueda dar una guía para poder manejar la situación que están atravesando los adolescentes en nuestro país. No me quiero referir obviamente a la totalidad, pero sin lugar a dudas estos hechos ocurridos la semana pasada, tanto en el Liceo Zorrilla como en el Liceo de Las Piedras, en el departamento de Canelones, nos hicieron prender unas alarmas. Gracias por acompañarnos, Roberto. No, un gusto estar acá. Y bueno, sí, estas cosas siempre encienden alarmas. Quizás una de las primeras cosas que deberíamos pensar es que hace un par de años cuando hablábamos de la pandemia, ¿no? Y todo lo vinculado a lo físico también, yo solía decir que, bueno, que todo lo vinculado a la salud mental iba a venir después, ¿no? Y seguramente no sea la única causa, pero sea una de las manifestaciones también, además de lo que venimos viendo con ansiedad, depresión, angustia, también la irascibilidad, digamos, la violencia, ¿no? Son productos, podemos atribuir también una parte al menos, ¿no? A todo este tiempo pasado que fue realmente bastante estresante. Aún así, también aclaro que no creo que esa sea la única variable a considerar, ¿no? Pero sin lugar a dudas, es una manifestación que bien podríamos atribuir bueno, a como esta segunda etapa de la pandemia. Hay muchos quienes atribuyen esto que ocurrió a un periodo de la vida. He escuchado decir a gente, bueno, pero a ver, los adolescentes siempre fueron así, transgredieron, fueron de alguna manera rupturistas. ¿Vos considerás que es propio de la edad o hay hay un matiz distinto en esta era? Bien, las peleas no son, digamos, no aparecen ahora, sino que, digamos, las peleas han existido siempre. Quizás yo diría con el grado de virulencia que hay ahora y sobre todo con alguna como falta de códigos también en algunas situaciones donde ya, digamos, va un poquito más allá de esa pelea tradicional que siempre ocurrió, que es típica, digamos, bastante típica de esta etapa vital, particularmente en los adolescentes varones. Hoy lo estamos viendo también en las adolescentes mujeres. Nos llegan videos todo el tiempo de diversas partes del mundo donde esto también sucede. Es una etapa que está asignada por los riesgos, que está asignada por la impulsividad y que por tanto requiere también de la presencia de adultos que sean componedores, que sean modelos, que sean también, que oficien como diques de contención a esta impulsividad que es propia de la edad, pero que si las condiciones que se dan, digamos, en lugar de, digamos, disminuir, apaciguar, de repente genera como cierta orfandad, cierta liberación, digamos, como de zonas, es más posible que se siga dando. Yo le decía en otra nota anterior que antes la noche era como el territorio digamos, más juvenil, donde ahí se veían un montón de cosas. Hoy ya no es la noche, es cualquier hora del día donde los jóvenes actúan como si no hubiera normas, con bastante impunidad, con bastante poco, digamos, sensación de que, bueno, algo va a pasar, sino que hay como, digamos, un mundo más de adolescentes, incluso, ¿por qué no?, de grupos, de algunas bandas, en las cuales, bueno, hay una disputa por diversos motivos y razones, y que en la adolescencia, digamos, toda esa búsqueda de identidad, toda esa búsqueda digamos, de pertenecer a un grupo puede llevar, bueno, a asociarse a esto. El tema es que en esos videos se ven pocos adultos participando o intentando al menos, digamos, poner orden, ¿no? Y eso creo que, parafraseándote, es también otra señal de alarma, ¿no? Otra luz amarilla que tenemos que recibir. Roberto, es interesante el análisis que planteás con respecto al mundo pospandémico. Hablabas de eso de exteriorizar, que quizás se vio visto en las noticias con estos hechos violentos, en donde también hay un grupo bastante acotado en cuanto a lo que es la totalidad de la población adolescente. ¿Crees que esto se puede extender quizás por otros lugares también? Por ejemplo, no sé, el arte, el audiovisual, quizás. Hoy estamos hablando de lo noticioso y de esa expansión a nivel violencia,
¿Se puede dar por otros lugares o es una cuestión de que es un mundo más violento el que estamos viviendo hoy y bueno, se están viendo y se están dando a conocer porque también las redes sociales, la tecnología para filmarlo está más expuesto? ¿Estamos ante un mundo más violento y se puede dar esa exteriorización por otro lugar? A ver, la adolescencia es un periodo rupturista, es un periodo de búsqueda de identidad, ¿no? Y si, digamos, los modelos que tú tenés, ¿no? La oferta educativa, social, cultural que vos tenés es muy acotada, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Pongámosle, solo pertenecer a la banda A o a la banda B y no tenés ninguna otra posibilidad, digamos, de pertenecer a un grupo cultural, a una actividad cultural, artística, de lo que sea o académica, ¿no? Si tus posibilidades son esas, está bastante acotado y seguramente tomes partido por una o por otra, ¿no? Entonces, esa oferta, ¿no? Esa oferta de posibilidades, como creo que es por donde vos venís, ¿no? Seguramente mucha de esa tensión, de esa agresividad, de ese rupturismo, de esa disconformidad, ¿no? Pueda ser canalizada, ¿verdad?, hacia, por ejemplo, una sublimación a través del arte, ¿no? O hacia una actividad deportiva en la cual también eso, digamos, se pueda canalizar. Es decir, cuando vos tenés un sistema que está en tensión, el asunto es hacia dónde vas canalizando, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un desborde, que, insisto, perfectamente podemos pensar que esto es uno de los efectos también post-pandémicos. Ahora, nosotros como adultos, como referencia, deberíamos ofrecer como ciertos diques, ciertos canales para que esta tensión pudiera, digamos, arribar a buen puerto, arribar, digamos, situaciones en las cuales sea provechoso, esa ruptura sea productiva, esa ruptura se transforme en algo de oportunidad y no en estas situaciones que pueden llegar incluso a lastimarse de manera bastante importante o, por qué no, también a la muerte. Roberto, no quiero dejar de preguntarte por el suicidio adolescente, que es una de las grandes problemáticas que tenemos como sociedad y que debemos hablarlo con todas las letras para intentar encontrar los mecanismos de llegar a estos chiquilines que llegan, bueno, a lo más extremo que una persona puede hacer. Esto está vinculado con el bullying, por ejemplo, que se sufre a través de las redes sociales, y el hecho de que sea a través de una red es que es un mensaje que se masifique y que llegue a más personas. ¿Cómo hacemos para que estos chiquilines hablen, o si es que hablan, cómo hacemos para que estos padres tomen en serio lo que están diciendo los menores? Vos fíjate que la audiencia tradicional del bullying, ¿no?, era muy acotada, ¿no? O sea, en tiempos analógicos te veían que 20, 30, 40, 50 personas, ¿no? Un grupo, dos grupos, ¿no? Hoy la audiencia puede ser masiva, puede ser inclusive llevada al extremo una audiencia mundial, y lo cual hace que sea mucho más humillante, porque no solo te humillan una vez, no en el recreo, en el baño, en el patio, sino que es una y otra vez, cada vez que se reproduce, ¿verdad?, hay una humillación. Y la gente que comenta, ¿no?, la gente que también agrega cosas, ¿no?, que se burla. Entonces, para el que sufre un bullying a través de las redes, es algo que para las personas adultas que no venimos del mundo de las redes, nos es difícil hasta imaginar la dimensión que tiene. Ahora, los adultos tenemos que estar primero atentos, ¿no?, a todas esas vicisitudes, tratar, digamos, de estar lo más cerca posible para que estas señales no se nos escapen, ¿verdad? Pero además, digamos, de estar atentos a eso que sucede, ¿no?, tenemos que también actuar de maneras a veces, mejor dicho, no voluntaristas, sino basada en lo que la experiencia nos ha mostrado que es importante para que los chiquilines puedan confiar, que haya adultos referentes, adultos de confianza, en los cuales los chiquilines puedan venir en grupo y decir, mirá, a fulano le está pasando tal y cual cosa, y que ese acto, digamos, de convocar a un adulto, en lugar de traer nuevos problemas, ¿no?, por ser buchones, por ser alcahuetes, ¿no?, por ser los que están delatando a otros, que es la jerga que habitualmente se utiliza, ¿no?, sea, digamos, como una primera forma de salvación. Claro. Cuando un chiquilín lo cuenta y recibe una asistencia,
digamos, honesta, sensata y con, digamos, y con criterio de un adulto, las posibilidades, digamos, de que esto lleve digamos, a mal término se disminuyen en el orden del 70%. Entonces, fíjense la importancia que tiene, ¿no? Poder tener adultos capaces de escuchar, capaces de entender y capaces de tender puentes con los jóvenes para transformarse en adultos referentes y no esperar, digamos, a que tengamos estas informaciones en un video, en una red, en Instagram, en TikTok, sino que podamos detener antes y ayudar también a esos otros, ¿no? Y este me parece otro mensaje importante, a esos otros que están ahí filmando, arengando, ayudar, hacerles entender que esas conductas terminan, digamos, fomentando y que mañana puede ser alguno de ellos también que esté ahí, ¿no? Esto es una cosa que la tenemos que frenar entre todos y deslegitimarla, si no, probablemente tome otras dimensiones. Roberto, nos queda muy poco tiempo, pero te quiero hacer una cortita que tiene que ver con algunos adolescentes, quizás ya jóvenes, ya dejando la adolescencia, que continúan en los centros educativos, tanto en el exterior o en el interior, por cuestiones de la vida, por ejemplo, la repetición, y que van tomando mayor jerarquía por una cuestión de edad, quizás que son mayores a sus propios compañeros de clase, y allí se da esto que hoy denominamos el bullying o ese acoso hacia el resto de los alumnos. ¿Es algo habitual en los adolescentes uruguayos que reciban bullying de personas que son mayores que ellos y que integran el centro educativo o no? Es común que así suceda. Hay que entender también que aquel, digamos, que está haciendo bullying, ¿no? Tiene también un malestar, ¿no? O sea, que no es solo un victimario, sino que es alguien que es un sufriente. Quizás la forma digamos, de manejar su sufrimiento, obviamente, no es la adecuada, no es la que queremos, pero tenemos que ayudarlo, porque muchas veces aquellos que funcionan como bullies, o están en el borde del sistema, o no se sienten muy a gusto, o están padeciendo también muchas veces situaciones de violencia simbólica, a veces violencia física, a veces violencia psicológica, y su manera de manifestarlo es a través de ese rol, es decir, aquello que reciben pasivamente lo hacen activamente. Entonces, tenemos varios componentes, tenemos que a cada uno, digamos, poder abordarlo desde el lugar que tienen, entendiendo que cuando las personas, los chiquines también no tienen necesidad de apelar al bullying, ¿no? A las bandas, ¿no? A todo ese tipo de cosas, digamos, sobre todo ligadas con la violencia para estar bien. Cuando hay tensión, cuando hay violencia, cuando hay otros elementos, digamos, de su vida que los hacen tener malestar, las formas de manifestar ese malestar pueden ser muy diversas, ¿no? Roberto, muchísimas gracias por estos minutos en el living. Te convocamos de repente más adelante cuando puedas, cuando te hagas un tiempo para poder hablar más largamente sobre esto. Queríamos al menos mencionar esta problemática porque quedamos muy impactados con lo ocurrido la semana pasada, pero te invitamos más adelante para poder conversar un tiempito más largo acá en el programa. Te mandamos un abrazo grande y gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes.